Ejemplos de datos agrupados. En este caso, necesitamos recordar que para hacer un estudio de datos agrupados, tenemos que entender que los posibles resultados de los datos son demasiados, es decir, una cantidad mayor a 15. En esas condiciones, se sugiere hacer un estudio mediante datos agrupados por intervalos o clases. Y hay una regla para definir en cuántos intervalos vamos a realizar nuestro estudio. Primero, tenemos que determinar el tamaño de la muestra. En este caso, para el ejercicio 220, el tamaño de la muestra, que es n, es igual a 63 datos. Y para conocer el número de intervalos, hay dos formas. El número de intervalos es con la regla de Sturges. 1 más 3.322 logaritmo de n, que en este caso el total de datos es 63. Y efectuando las operaciones, nos debe quedar 6.97 aproximadamente. Y estos lo vamos a redondear a 7, es decir, en 7 clases o en 7 intervalos. Otros ocupan la regla de el número de intervalos, es la raíz de n, en este caso raíz de 63 es aproximadamente 8. Siguiendo con esta regla sería en 8 intervalos, pero bueno, vamos a considerar la más aceptable actualmente, que es la regla de Sturges. En este caso vamos a hacer 7 intervalos. También tenemos que determinar quién es el dato más grande, el valor máximo, el dato máximo o el dato mayor. En este caso yo le voy a llamar el dato mayor y lo voy a denotar como de M mayúscula. El dato mayor, si buscamos en la lista, debe de aparecer el 208. Y el dato menor es 101. Y la diferencia del dato mayor con el dato menor, a eso se le llama rango. El rango es el dato mayor menos el dato menor. En este caso es 208 menos 101, eso da 107. Y vamos a determinar el ancho del intervalo o la amplitud. Ancho del intervalo es el rango dividido entre el número de intervalos. Y en hay que dividir 107 entre 7. Y al dividir 107 entre 7, eso me da 15.28. Si redondeamos, podemos redondear al entero inferior o al superior. Vamos a redondearlo al inferior, que es 15. Entonces, recordemos que vamos a obtener
7 intervalos. El número de intervalos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y para formar las clases o los intervalos empezamos con el dato menor. El dato menor en este caso es 101, y si a 101 le sumamos 15 me da 116, y a 116 le sumamos 15, 131, y así sucesivamente. 146, 161, 161, 176, 176, 191, y el último, al sumar 15 me queda 206, pero recordemos que el valor más alto es 208. Las notaciones que se ocupan: algunos autores ocupan paréntesis y corchetes. Bueno, por el extremo inferior, el límite inferior, el paréntesis, y el límite superior al revés, el corchete y paréntesis. Corchete, paréntesis, intervalo cerrado, abierto, intervalo cerrado, abierto. Y ya en la última clase, que es la clase 7, ahí sería intervalo cerrado y cerrado. Bien, por cierto, en este caso, la última clase, la amplitud es más grande, puesto que eh, aproximamos al entero menor, 15. Y si hubiese sido al revés, si hubiéramos aproximado a 16, la última clase quedaría la amplitud menor. Bien, y para evitar confundir, por ejemplo, si tenemos el dato 146, a veces nos podemos confundir en decidir si lo metemos en la clase 3 o en la clase 4. Bueno, como el 146 por el extremo superior es abierto, no entra en la clase 3, sino que el 146 debe de entrar en la clase 4. Y para evitar este problema a la hora de contar elementos, lo que podemos hacer es al extremo, al límite superior, quitarle una unidad. Por ejemplo, a 116 le quitamos 1, queda 115. Entonces, a la segunda clase sería 130, y así nos vamos. 131, 145, 146 a 160, 161 a 175, 176 al 190, y la última pues hasta ahí se queda, ¿no? Igual, 191, 208. Esa es la otra notación para evitar confundirnos. Ya encontramos las clases, los intervalos, y lo que resta es contar bien cuántos elementos entran en cada clase, es decir, la frecuencia. Y una vez que ya tengamos el total de elementos de cada intervalo, es decir, la frecuencia, vamos a encontrar la marca de clase. La marca de clase es un dato representativo de cada clase, porque en general no sabemos exactamente cuántos elementos hay en cada clase y de quiénes se trata. Usualmente se ocupa como marca de clase el, el punto medio, es decir, tenemos que sumar
el límite inferior y el límite superior, y lo que resulte se divide entre 2. Y la otra forma más práctica es que si de todas las clases casi todos tienen la misma separación, dividimos entre 2 esa diferencia y se la sumamos al extremo inferior. Por ejemplo, en la clase 1 la diferencia es de 14 unidades, igual en la clase 2, clase 3, 4, 5 y 6. La última es diferente, entonces cambia el valor. El 14 entre 2 da 7, entonces al extremo inferior le sumamos 1 y esto nos queda 107. A 101 le sumamos 7, me queda 108 como marca de clase. 116 más 7 da 123, 131 más 7 da 138, 100, después debe quedarme 153, 168 y 183, y por último, al sumar 191 más 208 entre 2, eso me queda 199.5. Y para encontrar el promedio, tengo que multiplicar la frecuencia por la marca de clase. Entonces, X de la columna, XI por FI o FI por XI, es decir, 2 por 108 me queda 216, 4 por 123 me queda 492 y así sucesivamente. 138 por 16 da 2208. Y de ahí sumamos los valores de dicha columna. Y al realizar la suma, nos debe de quedar 9703.5 y eso nos va a ayudar para determinar el promedio. X barra 9703 entre 303.5 entre el total de datos que da 63, y esto nos debe quedar 154.02. Y entonces tenemos que encontrar la desviación media, varianza, desviación estándar con este, con este valor, con esta fórmula. Hay dos maneras para encontrar la desviación estándar y la varianza, pero vamos a utilizar esta fórmula que aparece aquí en la tabla. Entonces, primero tengo que encontrar el valor absoluto de XY menos el promedio. En este caso, XY viene siendo la marca de clase, el valor absoluto de 108 menos 154. Vamos a dejar en 154. Y esta diferencia en valor absoluto nos tiene que quedar 46. Entonces esto me queda 46 y este valor lo multiplico por la frecuencia, es decir, 46 por 2, eso me da 92 para el siguiente casillero sobre la misma fila, y x y menos x barra al cuadrado, es decir, 46 al cuadrado, me queda 2116, y esto multiplicado por la frecuencia que aquí nos está indicando en la fórmula. Entonces 2116 por 2 me queda 4232, y este procedimiento lo hacemos con los demás valores.
y al sumar los valores de las columnas de FI por el valor absoluto de X y menos el promedio, eso me va a ayudar a determinar la desviación media y la columna de FI por X y menos el promedio al cuadrado es para la varianza y desviación estándar. Entonces la desviación media, la suma de M, la desviación media es 985.5 entre 63, que es el total de datos, y al dividir esto me queda 985.5 entre 63, me queda 15.64. Y ese sería el valor de la desviación media. Y la varianza bar con B, otra, es 26.445.75 entre 63, que es el total de datos, y 26.445.75 entre 63. Eso nos queda 419.77. Y la raíz cuadrada de este valor es la varianza. La desviación estándar, 419.77 raíz cuadrada, 20.48. El valor de la desviación estándar. Y vamos a determinar la mediana y la moda mediante datos agrupados. Para eso vamos a utilizar la columna de la frecuencia acumulada, es decir, hasta del 101, del dato 101 al 115, hay dos elementos. Del 101 al 130 sería la suma de 2 más 4 que da 6. Eso significa lo que se va acumulando, ¿no? La frecuencia acumulada. La suma de las frecuencias. De la 101 a la 140, al dato 145 sería la suma de 2 más 4 más 16, que eso me da 22. Y si no multiplicamos, sumamos diagonal. 2 más 4 da 6. La primera frecuencia se pasa tal cual, que es 2. 2 más 4 da 6. Ahí va el resultado. 6 más 16 da 22. Y 22 más 20 nos da 42. 42 más 11, 53. 53 más 7 da 60. Y 60 más 3 da 63. Este valor coincide con el total de datos. Estamos bien. Ahora para la mediana, como el total de datos es 63 impar, entonces debo de buscar el dato que está en la posición n más 1 sobre 2. Es decir, el dato que está en la posición 63 más 1 queda 64 al dividirlo entre 2. Es decir, el dato que está en la posición 32. Y este dato que está en la posición 32 debe estar metido en este valor, en el 42. Este, si nos vamos sobre la horizontal, corresponde a la clase 4 y la clase 4 es la clase de la mediana.
Entonces, para encontrar la mediana es el límite inferior, es decir, como estamos trabajando con números enteros, le quitamos 0.5 y me queda 145.5. El total de datos entre 2 me queda 63 entre 2, 31.5 menos la frecuencia acumulada antes de la clase de la mediana, es decir, 22 entre su frecuencia correspondiente, que es 20 por el ancho del intervalo, que hace un rato lo encontramos que era 15. O bien a 160.5 le quito 145.5, ahí está el ancho del intervalo, que es 15. 145.5 más 31.5 le quito 22, me queda 9.5 entre 20 por 15. Efectuando las operaciones, queda 145.5 más 9.5 entre 20 y eso por 15 es 7.125, que al sumárselo a 145.5 queda 152.65. Y para determinar la mediana, ya, que ya la obtuvimos. Entonces vamos para la moda, ¿no? Para la moda aquí está la fórmula. Para eso tenemos que encontrar delta 1 y delta 2. Bueno, primero vamos a buscar de la frecuencia más alta, que es 20, y eso corresponde a la clase 4, es decir, en la clase 4 también se encuentra la clase de la moda, o la clase modal. Y su frecuencia correspondiente es 20, entonces vamos a tomar la diferencia de las frecuencias. Para delta 1 sería la frecuencia correspondiente a la clase modal, 20 menos la inmediatamente inferior, la clase inmediatamente inferior, la frecuencia correspondiente, que es 16, 20 menos 16 da 4. Para delta 2, la diferencia de las frecuencias con la clase inmediatamente superior, 20 menos 11, eso da 9. Y eso pues sería lo más difícil. Y de ahí sustituyendo el límite inferior, bueno, es el límite real inferior, sería 145.5 más delta 1 que fue 4 entre 4 más 9 por el ancho del intervalo, que ya sabemos que es 15, es decir, 145.5 más 4 sobre 13, y esto por 15.
Y al dividir 4 entre 13, y esto por 15, nos queda 4.61. 145.5 más 4.61, y eso me queda 150.11. Y el coeficiente de variación punto B es la desviación estándar entre el promedio. Es decir, en este caso, desviación estándar es 20.48 entre 154.02. Y al dividir 20.48 entre 154.02, nos queda 0.1329, es decir, el 13.29% es su variación. Y eso es todo. Bueno, si le dan like a este video, si lo gustan compartir, se los agradezco. Gracias.